Hola Lola, ¿Qué tal? qué gusto estar aquí contigo, por estar contigo y por estar hablando por venir a hablar de Ángel González, un poeta que creo que a los dos nos interpela mucho desde distintos ángulos. ¿Cómo llegaste tú a Ángel González? Pues mira, Miguel, la verdad que no te sabría decir porque fue un poco por casualidad, yo creo. Yo recuerdo las primeras lecturas que hacía de Ángel González serían cuando yo tenía 18 años, una cosa así, y estaba empezando la universidad y las noches de estudio se me hacían un poco insoportables y probablemente por lecturas de otros poetas de su generación o simplemente por links perdidos de internet, acabé llegando a ese primer poema de Ángel González, ¿no? El Para que yo me llame Ángel González. Y, y ese poema me lo estuve repitiendo muchísimo. Aquellas noches cuando yo tenía 18, 20 años, estaba estudiando. Y a partir de ahí fue que yo fui un poco tirando de su lectura, de La madeja de Ángel González. No sé si Ajá. tú a lo mejor, que sí que te pillaba más cerca, ¿no? Bueno, yo en mi caso fue un poco como tú. Yo de Ángel González tenía noticia de su existencia porque me hablaban de él en el instituto, pero no había leído nada de él hasta que una noche fui a verlo leer en Gijón en la Semana Negra, creo que fue en el verano del 99. Él dio ahí una lectura de sus versos, allí me compré mi primera edición de Palabra sobre Palabra que me dedicó y a partir de ese momento empecé a leerlo. Y luego lo conocí unos años después, en 2002, cuando yo trabajaba en un periódico como becario y conseguí que mi jefa me permitiera hacerle una entrevista para el suplemento de verano. Con la excusa solo de poder... Sí, de hecho, cometí un pecado de juventud por esta ingenuidad vanidosa que se tiene a veces. Como yo lo había leído mucho, creía que lo había leído mucho, creía que lo sabía todo, no preparé la entrevista. Entonces, cuando llegué a la cafetería en la que habíamos quedado y él llegó y se sentó delante de mí, pasó lo que tenía que pasar, que es que me quedé completamente en blanco, ¿no? Y Claro. hubo como 4, 5, 6 segundos de tensión. Él me miraba con cara de qué querrá este chico, hasta que me acordé de uno de sus poemas, uno de los que a mí más me gustan, que es Camposanto en Coyure, y a raíz de ese poema le pregunté por el viaje que hizo en el año 59 a Coyure con sus compañeros de generación que dio aquella foto famosa, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a tratarnos personalmente hasta ya el momento de su muerte. Claro, porque tú cuando lo conociste, él ya era en cierto modo un poeta consagrado. Sí, ya tenía el Príncipe de Asturias, ya tenía reconocimientos importantes, ya era, digamos, un tótem. De hecho, a mí me impresionó mucho tenerlo delante porque para mí era como tener delante la historia de la literatura, ¿no? Porque no era solo lo que él encarnaba, sino la tradición de la que venía y de la que de algún modo era depositario. De hecho, yo me acuerdo que en aquella primera entrevista le pedí que me hiciera una breve antología de poemas ajenos que de alguna manera trazaran su propia genealogía poética. Y él eligió la Oda a Salamanca de Miguel de Unamuno, El viajero de Antonio Machado, El viaje definitivo de Juan Ramón Jiménez y Lo fatal de Rubén Darío, que creo que son 4 textos que de alguna manera sí se pueden rastrear en Sí, su, sí, en sí, su él tiene poesía mucha completa. obra crítica sobre ellos y todo. Claro. Claro, a mí, que yo nunca llegué a conocer a Ángel González y que de hecho su figura personal para mí incluso está un poco alejada, ¿no? No he intentado nunca bucear en eso y me he mantenido siempre muy en los poemas. Me da cierta envidia, ¿no? Y mucha curiosidad que tú sí que llegases a tener un poco al autor de los poemas y a la persona, a los dos yos. Sí, y realmente no eran tan dos yoes, ¿no? La mayor, lo que uno agradecía y por lo que resultaba tan grato poder tener cerca en ocasiones a Ángel González era que él era realmente como se muestra en su poesía, no era un tipo nada engolado, nada autosuficiente, nada impostado, ¿no? Era tan natural como se lo ve en sus textos. ¿Y a ti tú que eres poeta, y yo no lo soy, de qué manera te influyó, te condicionó, Fíjate, yo creo que a muchos de los poetas que ahora mismo tienen mi edad, que estamos publicando,
es muy fácil rastrear la influencia de Ángel González, pero el problema es que yo creo que la mayoría no nos damos cuenta de eso. Yo creo que sí, y que soy consciente de que le debo mucho a Ángel González por ese primer libro, el de Áspero Mundo. Yo aquel libro lo he tenido siempre muy presente y además lo veía, ¿no?, en las fotos, porque yo nunca llegué a tenerlo, por supuesto, con la cubierta de la colección Adonais, con sus letras en rojo, y a mí eso me marcó mucho, incluso a nivel biográfico, una cosa que puede no tener mucha importancia, pero a mí me llevó a presentarme al premio Adonais, ¿no? Y a pensar, este libro que yo admiro tanto, que para mí es casi mítico, junto con otros, ¿no?, pero sobre todo ese, para mí es lo más grande que yo podía pensar, aspirar en poesía. Entonces, incluso a ese nivel personal o biográfico me marcó, porque ha hecho que a día de hoy pues, tenga libro publicado, que suceda esta cosa de que le consideran a uno poeta y todo esto. Pero más allá de eso, sí que me acompañó mucho su lectura en estos años de los 20, los 25, de la universidad, un poco del desasosiego vital que en parte va ligado a la juventud y en parte también puede considerarse algo de época, ¿no? Algo que él y sus compañeros sentían en aquellos años y que yo creo que ahora, por motivos diversos, que obviamente no venimos de una guerra civil ni nada, pero también sentimos, ¿no? Entonces eso me ha marcado mucho siempre, la verdad. Has usado una palabra que yo creo que viene muy bien porque siempre se dice que los escritores tienen que pasar un purgatorio tras su muerte de décadas hasta que se decide si por se parte salva de alguien, o no si llega la a salvar figura. o no. Pero yo creo que Ángel González han pasado 17 años, creo, de su muerte y sigue muy vivo. Sigue en las librerías, se le sigue recordando, estamos aquí hoy hablando de él. Y yo creo que se debe a que está adornado por esa virtud que tienen los clásicos, que es que efectivamente es un poeta que acompaña, ¿no?, que te dice cosas distintas según el momento de la vida en que lo leas. Sí, y yo creo que eso sobre todo es porque, como decías antes, la distancia entre el yo persona de Ángel González y el yo poético es muy cercana, es decir, él es bastante verdadero en sus textos. Y eso hace que a veces incluso caiga en contradecirse a sí mismo, pero te da una medida real de lo que alguien busca al leer, ¿no?, de acompañar, de sentirse acompañado, de encontrar pues, opiniones diferentes para momentos vitales diferentes. Él duda del poder de la palabra, pero a veces, ¿no?, en algunos poemas, pero pese a ello insiste en seguir escribiendo, en pensar que merece la pena y encontrarte, ¿no?, esos matices que te acercan a una persona real que existió, ¿no? Sí, yo de hecho creo que su poesía pervive y se mantiene tan fresca, tan vigente y tan viva porque es una poesía que deja traslucir una mirada sobre el mundo muy lúcida, ¿no?, una mirada convencida pero desesperanzada, Claro. que sabe celebrar las pequeñas grandezas y señalar las grandes miserias con mucho virtuosismo, con mucha precisión. Justo, es que, claro, a mí me fastidia mucho cuando, ¿no?, algún compañero lo tacha como excesivamente pesimista o desesperanzado y yo creo que es todo lo contrario, ¿no?, lo que tú dices, que él en realidad lo que tiene es una crítica agudísima y un análisis muy agudo de la realidad, pero eso no significa que sea pesimista redomado. Yo creo que todo lo contrario, ¿no? Y además él lo afirma en muchos poemas. No, yo creo que es un pesimismo consciente de sí mismo a su pesar, digamos. Y él, en cierta manera, pugna por huir de él, pero desde la certeza o la convicción de que no va a lograr desprenderse nunca de él por completo. Claro, pero pese a ello, seguir adelante, ¿no? Sí, Avanzar. lo acepta como animal de compañía, entonces va caminando con él por la vida. Eso él tiene una frase que solía decir con mucha gracia. Él contaba que había nacido siendo súbdito de una monarquía, había sido luego ciudadano de una república, había pasado por una revolución, una guerra, había sido objeto de una tiranía
y acababa su vida siendo súbdito de la misma monarquía con la que había empezado, ¿no? O sea que de alguna manera su poesía es también una constatación de eso. No hay, ni puede haber, ni va a haber escapatoria, y como no la hay, vamos a ver si conseguimos encontrar algo, algo a lo que a lo que aferrarnos. Claro, y yo creo que es una de las cosas que a veces se olvidan de Ángel González, que eso que encuentra para agarrarnos, ¿no? Y para salvar algo es el amor físico, ¿no? Y los poemas eróticos, románticos. Y creo que fíjate ahí, ¿no? Se nos olvida muchas veces valorar eso. Sí, porque él de hecho era un tipo muy vital. Es decir, yo todos los recuerdos que conservo de él realmente son de él pasándoselo bien. Nunca lo vi apesadumbrado, ni lo vi lamentándose, ni lo vi entristecido. Lo vi siempre en compañía de gente, siempre hablando de poesía o de la vida o de música. Le encantaba la música. Él decía que lo que realmente le habría gustado habría sido irse por allá a cantar boleros por los bueno, bares. Lo intentó, porque tenía algunos poemas... Sí, claro, la música es muy importante en su poesía. Fíjate que sí, ¿no? Pese a que muchas veces subrayamos lo prosaico y que parece que lo que ha dejado a las generaciones actuales de poesía es este estilo cercano a la prosa, pero luego tiene un ritmo muy definido, tiene versos y poemas donde el lirismo sí que está, tal vez no de la forma que estamos acostumbrados, no al modo de Rubén Darío, ¿no? Claro, yo creo que eso fue también parte de su evolución. Yo me acuerdo que una vez me comentó que él cuando era joven sentía verdadera pasión por Juan Ramón Jiménez, era su gran referente poético, pero que a medida que había ido haciéndose mayor y escribiendo, había ido apreciando más la serenidad, la gravedad y la hondura de Antonio Machado, ¿no? Y yo creo que de alguna manera al final su poesía equilibra ambas cosas, quizás sea más machadiana, pero sin renunciar a esa búsqueda estilística de Juan Ramón. De hecho, pese al tópico que señalas, Ángel tiene poemas muy zumbones en los que digamos que va probando nuevas estructuras, donde juega, formas, ¿no? etcétera, ¿no? Sí, y sobre todo, ¿no? Yo veo en este cambio, en esta elección de elegir al final o preferir a Antonio Machado y dejarlo por escrito, además, una lección y una meditación propia. Yo creo que él es alguien que piensa mucho cada poema y piensa lo que escribe y lo que no escribe, ¿no? Y eso a mí como poeta, ¿no? Como persona que escribe poemas, es algo a lo que me siento muy cercana, ¿no? Creo que ahí probablemente está el poeta torrencial, el escritor torrencial y el que es más comedido. Y yo creo que ahí me he sentido pues un poco acompañada por Ángel González también. Sí, y él era consciente sin duda del valor de la palabra, de que de hecho su antología propia por excelencia es palabra sobre palabra, ¿no? De saber que las palabras que se escriben y que se imprimen quedan. Y yo creo que él nunca se planteó dar imprenta nada de lo que tuviese, de lo que no estuviera seguro. Totalmente seguro. De hecho, yo su último poemario, que ya fue póstumo, se publicó al poco de morir, pero yo lo había escuchado a él leer poemas de ese poemario un mes antes o dos de que falleciera. Y yo creo que aún, no sé si lo tenía ya del todo perfilado, estaba todavía dándole vueltas a algunos de los textos. No sé si tú como escritor te ves un poco representado ahí o... Sí, me veo representado fundamentalmente en dos cosas, en ese cuidado al escoger la tipología textual, la estructura, la forma, y también en la mirada que comentábamos, ¿no? Yo creo que Ángel González es de esos escritores que son además intelectuales por el modo en que se enfrentan al mundo, lo escrutan, lo analizan y comparten su reflexión. Justo. Yo creo que eso, ¿no? Que en la poesía actual hemos aceptado muy bien lo prosaico de Ángel González o ciertas cosas como la propia disposición del verso, los encabalgamientos, eso está muy patente en la poesía que se escribe hoy en día. Pero tal vez tenemos que prestar más atención a ese análisis
agudo de la realidad, ¿no? que es lo verdaderamente brillante de Ángel González, y a la elección del léxico, a la precisión y a la originalidad. Yo creo que, fíjate, ahí, ¿no? nos centramos en lo prosaico y se nos olvida lo realmente capital de la poesía de Ángel. Sí, yo creo que lo que hace Ángel en el fondo es una aplicación práctica de esa máxima que dice que no hay ética sin estética, ¿no? Y él también demuestra que tampoco hay estética sin ética, porque las lleva muy unidas, y eso que a veces se llama compromiso y se frivoliza con ello. Yo creo que él es un poeta muy comprometido. Él se mantuvo en su compromiso. Desde una perspectiva nada panfletaria, ¿no? Que huye del dogma, huye de la consigna, y desde ese desasosiego íntimo va expresando poema a poema esa implicación y ese compromiso con el mundo. Claro, es que me da la sensación que tal vez en los últimos años, en las últimas décadas, se ha ido haciendo una lectura, ¿no? de aquella generación y una revisión muy necesarias. Y tal vez aquello etiqueta que se les impuso de poesía social nos ha alejado un poco del grupo, y en concreto de Ángel González. Sin embargo, Ángel González sí que defendió el compromiso social hasta el final, y lo dejó por escrito y persistió en ello. Sí, pero fíjate, yo creo que Ángel es uno de los poetas de ese grupo de los que menos alejamiento ha habido, ¿no? Quizá porque es el que uno de los que más acertó porque en cierto modo sí que se mantuvo fiel a plasmar la sensibilidad, su propia sensibilidad, y a ponerla en sintonía con lo que puede ser una sensibilidad colectiva temporal. Al final sus versos encuentran su molde en cualquier época, porque en el fondo la historia, como él dice, es como la morcilla, ¿no? Se hace con sangre y se va repitiendo, y su poesía viene a ser una especie de pulso de esa historia que transcurre, que es siempre igual a sí misma, pero también siempre distinta. Y además, ¿no? una elección que él hizo conscientemente. Él decidió hacer una poesía que pudiera ser entendida y que fuera accesible al máximo número posible de gente. No quería lo oscuro, ¿no? Rechazaba el misterio. Sí, hablábamos de la música, a él le gustaba la música clásica, pero también era un entusiasta y un gran defensor de la canción popular, ¿no? A él le gustaba mucho, de hecho, cantar. Siempre que había cerca gente con instrumentos, o había una cena de amigos con los que se llevaba bien, se arrancaba a cantar, ¿no? Porque él nunca cometió ese error que a veces se comete desde instancias, vamos a decir, entre comillas, elitistas, de despreciar lo que llega a la gente, porque él era consciente de que la gente es la que está en la misma base de la cultura, de la creación cultural, ¿no? Y muchos de sus poemas se podrían interpretar con música fácilmente, porque aceptan muy bien ese ritmo, la posibilidad de una melodía, todo eso, que los pueden hacer más accesibles, aunque ya lo sean de por sí. Me interesa mucho que comentes esto, porque a veces da la sensación que desde la gente media se hace una lectura muy diferente de Ángel González, ¿no? ¿En qué sentido? A veces le pesa mucho esa losa malentendida, ¿no? del pesimismo. Y por eso me gusta mucho que remarques la faceta vital de Ángel González. Sí, porque realmente lo era, porque él era un tipo, evidentemente, no creo que nadie inteligente pueda ser plenamente optimista respecto al mundo, ¿no? Pero él era pesimista, pero consciente de que el pesimismo no era más que una actitud lógica, aunque lo que estaba haciendo sí, cuando él en realidad era, como dices, una persona profundamente enamorada de la vida, ¿no? De hecho, hay que tener en cuenta que él pasó una revolución en primer lugar, una guerra civil después que destrozó a su familia, y aún así se repuso y consiguió llevar adelante una trayectoria exitosa. Todo lo exitosa que puede ser un poeta, ¿no? Pero sí, es decir, no era el pesimismo como un fin en sí mismo, ni como un subterfugio a partir del cual crearse una máscara.
era el pesimismo como un simple acompañamiento a una forma de interpretar el mundo que era la que era. Claro, y a mí me interesa también dentro de, ¿no?, dentro de esa interpretación del mundo, los momentos que nos salvan, ¿no?, que resuelven el problema del tiempo de algún modo. Y en los que él hace mucho hincapié además. O sea, tiene poemas maravillosos dedicados a la música, al amor, a ciertos paisajes, o sea, que no era un tipo que estuviera lamentándose constantemente, sino claro, que... esa es la parte que, ¿no?, que me interesa y que creo que a veces queda un poquito opacada. Sí, sería muy injusto quedarse con Ángel González como una figura permanentemente ensombrecida por su propio pesar, porque no lo fue, no lo fue. Y no creo que él escribiera sus poemas desde esa conciencia, ¿no? Yo creo que para él simplemente era una forma de consignar lo que significaba para él su propio tiempo. Y como tú dices, ¿no?, es la fijación de esos momentos. Claro. Por ejemplo, ¿no?, en aquel Abandona cuidados, todo lo que ha ardido. Sí, o en Me basta así, o en, no sé, podríamos citar un montón de poemas, incluso a Áspero Mundo le sigue El acariciado mundo, ¿no? Es decir, yo creo que es un poeta en ese sentido muy de dialécticas, porque siempre antepone una cara a una cruz. Hay un poema además en ese sentido muy paradigmático, que es el de la esperanza, en el cual se habla de la esperanza últimamente como algo que existe pero que nadie ve, y ese poema termina enfatizando la importancia de la esperanza. El poema que a ti te subyugó siendo en tu aún mayor juventud, claro, que la de ahora, tiene un verso final que es para... La enloquecida fuerza. Para cincelarlo, ¿no? La inaccesible fuerza del desaliento. Pese a todo, ¿no? Claro, el avanzar por caminos. Pero hay que seguir a un desalentado. Así que yo creo, fíjate, ahora que lo hablamos, que ese verso sí, de alguna manera, puede resumir muy bien la actitud ante la vida de Ángel. Yo creo que sí. ¿Y él te comentó alguna vez qué poemas habían sido para él importantes? ¿De los suyos propios? No era un tipo dado a hablar de su propia obra, por lo menos yo siempre estuve con él en ambientes, digamos, distendidos. Nunca nos vimos en encuentros académicos y nunca participamos en tertulias sobre su obra, ¿no? Y él realmente, cuando estaba fuera digamos, debajo de la tarima, muy rara vez hablaba de su obra, salvo que le preguntaras. Él tenía incluso un punto pudoroso a la hora de referirse a su propio trabajo, como si no considerara que tuviera que ser el centro de la atención más allá de los lugares en los que estaba destinado a serlo, ¿no? Justo eso que comentas del pudor, ¿no? Y de utilizar la ironía como una medida para distanciarse de unos versos que eran muy, muy personales. Es algo que me ha llamado mucho siempre la atención y que incluso me he visto un poco reflejada en eso, tal vez no en la ironía, que hay que ser muy inteligente y muy hábil para utilizarla, pero en ese querer distanciarse de la propia obra para que los demás no vean, ¿no?, lo estrecho que es esa distancia entre el yo personal y el yo poético. Sí, yo no sé hasta qué punto podría ser un modo de solventar eso que tú dices, como una especie de estrategia íntima, ¿no? Es decir, que él, para escribir de sí mismo, necesitara de alguna manera verse a sí mismo desde fuera, que es lo que traslucen a veces muchos de sus poemas. Pero sí, y seguramente sea una de las cuestiones que hace que se mantenga tan vigente, ¿no? Esa capacidad para sacar el yo más íntimo de su mismedad, digamos, ¿no? y hacerlo equiparable o compatible o asimilable por el yo de los otros. Luego me interesa también mucho el que digas que él no quería tanto hablar de su obra y que no lo veías en ambientes propiamente intelectuales, ¿no? Sí, no, yo asistía a lecturas suyas, lo vi a él
en actos públicos, pero me refiero a que cuando estuve con él nunca era en marcos, digamos, académicos, sino más informales y más de la calle. Él era un hombre de la calle, fundamentalmente. Claro, es que a mí me da la sensación que ahora lo tenemos muy asumido como intelectual, ¿no? Porque aparte, además de su obra poética, dejó una obra crítica muy importante y muy interesante. Ese libro que tienes tú ahí es maravilloso, porque Claro. dice cosas muy perspicaces y muy Eso es, ¿no? Y como él, que lo dice, ¿no? Que él no era filólogo, él había estudiado Derecho y acabó convirtiéndose en un académico casi de forma sobrevenida. Y cómo pese a eso es capaz de hacer, una vez más, un análisis muy inteligente y muy fino de la cuestión poética, tanto de la propia, sobre todo, que tal vez sea algo de lo que más me llama la atención, ¿no? Lo autocrítico y lo analítico que era con su propia obra. Yo creo que tenía una virtud, que es que se tomaba muy en serio su poesía, pero muy poco en serio a sí mismo. Eso es una combinación muy buena. Y eso le daba esa capacidad para alejarse de lo que era su trabajo y mirarlo, echarle una mirada desde fuera, digamos, que le aportaba esa capacidad de ver cosas que seguramente otros autores no acertamos a ver en nuestra propia obra. Era muy buen lector de sí mismo. Sí, era muy buen lector en general y además era un tipo que tenía otra virtud que no siempre tienen los escritores, es que era un tipo que apreciaba y apoyaba y empujaba y valoraba a la gente más joven que él, ¿no? Él en Asturias se hizo con un grupo de amigos / discípulos que eran poetas a los que él sacaba 20, 30, 40 años y que lo tuvieron como un referente poético y personal, ¿no? como una puerta a la que llamar siempre que tenían alguna duda y como un lector atento que les iba no aconsejando, pero bueno, sí, claro, diciendo por aquí sí, por aquí no, esto a lo mejor. Claro. Como yo no he tenido la figura personal, he tenido que recurrir a sus ensayos autocríticos. Sí, que no son mala escuela, ¿eh? Yo creo que de ese libro se puede aprender, puede que más que de un manual escolar al uso, ¿no? Porque realmente sabe, hace mucho que lo leí, pero realmente él sabe poner el dedo en la llaga y el punto en la i en muchos aspectos. En cuanto a la influencia de Ángel González ahora, ¿no? en la gente que está escribiendo ahora, lo que comentábamos, yo creo que hay una influencia muy clara en la mayoría de poetas, pero no todos reconocen esa influencia. Y pienso, por ejemplo, en Rocío Acebaldo Val, que ella además la reconoce de forma clara y hace también una renovación y un uso y una actualización de esa influencia de Ángel González. Sí, puede ser, por lo que decíamos. Hombre, yo no sé muy bien cómo está la cosa en tu generación. Que nos separan un poquito. Eso es, porque somos de generaciones distintas, ¿no? Se puede decir. Pero ¿desde qué, digamos, perspectiva se lee hoy Ángel González, la gente de tu edad? Yo, lo que comentábamos, creo que tal vez esta revisión que se ha hecho de su grupo poético ha hecho que no nos estemos acercando tanto a la poesía de Ángel González como deberíamos. Y que tal vez debamos ir más a esa lectura de los poemas que son analíticos con la realidad, que son críticos, porque deberíamos aprovecharlos y aplicarlos mucho al tiempo de ahora. Y creo que hay cosas y sentimientos respecto a los años en los que él comenzó a escribir y a la hora que son muy paralelos. Es que yo creo que la mejor forma de leer a Ángel González y de leer en general es hacerlo desprovisto de cualquier clase de prejuicio a favor o en contra, ¿no? Ir simplemente al encuentro del texto, de la voz que hay detrás de ese texto y ver lo que cada uno encuentra. Porque un mismo poema de Ángel González, que ahí también radica su grandeza, nos puede decir a ti y a mí cosas diferentes, sin dejar de ser el mismo poema.
y sin dejar de decir en el fondo, aunque siendo paradójico, lo mismo. Totalmente. Nos queda volver a leerlo. Eso siempre. Yo voy a leer Para que yo me llame Ángel González, el primer poema de Aspromundo, el primer libro de Ángel González, que a mí me ha acompañado durante muchísimos años y he repetido incansablemente en mi cabeza. Para que yo me llame Ángel González, para que mi ser pese sobre el suelo, fue necesario un ancho espacio y un largo tiempo, hombres de todo mar y toda tierra, fértiles vientres de mujer y cuerpos y más cuerpos fundiéndose incesantes en otro cuerpo nuevo. Solsticios y equinoccios alumbraron con su cambiante luz, su vario cielo, el viaje milenario de mi carne trepando por los siglos y los huesos, de su pasaje lento y doloroso, de su vida hasta el fin, sobreviviendo naufragios, aferrándose al último suspiro de los muertos. Yo no soy más que el resultado, el fruto, lo que queda podrido entre los restos. Esto que veis aquí, tan solo esto, un escombro tenaz que se resiste a su ruina, que lucha contra el viento, que avanza por caminos que no llevan a ningún sitio, el éxito de todos los fracasos, la enloquecida fuerza del desaliento. Yo voy a leer un poema de Sin Esperanza con Convencimiento. Es un poema que siempre me ha gustado mucho. Hace unos años publiqué en una red social un vídeo de Ángel González leyéndolo y Ana Santos, que entonces dirigía la Biblioteca Nacional, me respondió que ese poema le había salvado a ella la vida muchas veces. Así que igual, sí es verdad que es un poema que puede salvar vidas. Otro tiempo vendrá distinto a este, y alguien dirá, hablaste mal, debiste haber contado otras historias. Violines estirándose indolentes en una noche densa de perfumes, bellas palabras calificativas para expresar amor ilimitado, amor al fin, sobre las cosas todas. Pero hoy, cuando es la luz del alba como la espuma sucia de un día anticipadamente inútil, estoy aquí, insomne, fatigado, velando mis armas derrotadas, y canto todo lo que perdí, por lo que muero.